en un valor determinado, por ejemplo, en el instante cero la amplitud de oscilación es A. Conforme va transcurriendo el tiempo, esa amplitud va disminuyendo hasta anularse, ¿no? Cuando el tiempo es muy grande, ¿sí? Cuando el tiempo tiende a infinito, la amplitud de oscilación va a ser cero. Entonces, A está claro que es amplitud de oscilación. Ahora, el factor gamma, que está en el exponencial, es un parámetro de amortiguamiento, ¿no? Que depende del medio, ¿no? Donde está oscilando el sistema. Y omega es la llamada frecuencia angular que hemos visto en el movimiento armónico, ¿no? Entonces, le piden la dimensión del producto A, gamma y omega. En todo problema de análisis dimensional siempre se comienza aplicando el principio de homogeneidad, ¿no? En este caso, se toma la dimensión. Primero podemos comenzar aplicando el principio de homogeneidad, tomando la dimensión de X en el lado izquierdo, con la dimensión de toda la expresión que está al lado derecho, donde hay tres factores, ¿no? A es un factor, el otro es la exponencial y el otro es el coseno, ¿no? A su vez debemos tener en cuenta las propiedades de las ecuaciones dimensionales, por ejemplo, la propiedad del producto. Por esa razón se ha separado las dimensiones de los factores acá en el lado derecho. La dimensión de la función exponencial es 1 porque las funciones matemáticas no tienen unidades, son adimensionales, así que su dimensión es 1. La dimensión de las funciones trigonométricas también es 1 porque no tienen unidades, no son cantidades físicas, no tienen unidades, son cantidades adimensionales. Dimensión 1 también. Entonces automáticamente queda determinada la dimensión de la amplitud, ¿no? Que es igual a la dimensión de X, pero como la posición se expresa en unidades de longitud, entonces la dimensión de la amplitud es longitud, ¿no? Ahora determinemos la dimensión de gamma, ¿no? Como la dimensión de la función exponencial es 1, ya que no es una cantidad física la función exponencial, es adimensional, no tiene unidades, su dimensión es igual a 1, ¿no? Y los exponentes tampoco tienen unidades, ¿no? Son adimensionales, ¿no? La dimensión del exponente menos gamma por t también es igual a 1. Ahora, aquí se pueden separar las dimensiones de los factores. El menos significa menos 1, ¿no? Dimensión de menos 1, dimensión de gamma, dimensión de t igual a 1. La dimensión de cualquier número real, como por ejemplo el menos 1, se iguala a 1 también, porque no tiene unidades, es adimensional. Y va a quedar dimensión de gamma por dimensión de t, se despeja la dimensión de gamma, queda 1 sobre la dimensión del tiempo, que es fundamental, ¿no? Dimensión t, ¿no? Se sube el t y queda t a la menos 1 la dimensión de gamma. Ahora falta la dimensión de omega, que es frecuencia. El coseno, en primer lugar, tampoco tiene unidades. Es una cantidad adimensional. Entonces su dimensión es igual a 1. Pero también la dimensión del argumento es adimensional, es igual a 1. Nuevamente aplicamos el principio de homogeneidad. Como omega por t se está sumando con el ángulo phi, ambos deben ser adimensionales, ¿no? Para que tenga sentido. La dimensión de la suma es 1, la dimensión de cada uno de los términos también debe ser 1. Eso lo exige el principio de homogeneidad, ¿no? Y de ahí se despeja la dimensión de
lo que nos piden, la dimensión de omega, primero podemos separar los factores, dimensión de t igual a 1, despejamos y reemplazamos la dimensión del tiempo, que es t, lo subimos y queda t a la menos 1 la dimensión de omega. Entonces ya están determinadas las dimensiones de A, gamma y omega. Ahora se multiplican y con eso obtenemos la dimensión del producto A, omega y A, gamma y omega. Se reemplaza L, t a la menos 1, t a la menos 1 queda L por t a la menos 2. Entonces ya se determinó la dimensión pedida, LT a la menos 2. Además, LT a la menos 2 es dimensión de aceleración, ¿no? Así que esos productos tienen significado de aceleración. Esa es la respuesta. En la semana 2 se estudió un tipo especial de movimiento rectilíneo, el movimiento rectilíneo uniformemente, perdón, en la semana 2 se estudió vectores, adición de vectores por el método analítico y se comenzó con cinemática, estudiando un tipo especial de movimiento rectilíneo que es el MR. Veamos un ejemplo de vectores en la semana 2, ¿no? Dice, para los vectores A y B en el espacio, que se muestran en la figura, determine la diferencia de vectores A menos B sobre 2. Entonces le dan ejes coordenados en el espacio. El eje X o eje más X también pueden, el eje Y o eje más Y, el eje Z, y tienen que imaginarse en 3 dimensiones. Los ejes X y es fácil visualizarlos en el plano, ¿no?, de la pantalla, pero el eje Z tiene que imaginarse perpendicular al plano, ¿ya? Además le dibujan un paralelepípedo y 2 vectores, ¿no? A, flecha de verde, y B, flecha de rojo. Además, le ponen otro dato que son los puntos en el eje X y Z, ¿no?, que son las coordenadas de 3 de los vértices del paralelepípedo. Por ejemplo, la coordenada X en un vértice del paralelepípedo es 4. La coordenada Y en otro vértice del paralelepípedo es 6. Y la coordenada 8 en otro vértice del paralelepípedo, la coordenada 8 en otro vértice del paralelepípedo está en el eje Z, ¿no? Es 8, ¿no? Coordenada 8, entonces en el eje Z corresponde o está en otro vértice del paralelepípedo. Esos datos son muy importantes porque determinan las dimensiones del paralelepípedo, ¿no? 4, 6 y 8 unidades respectivamente. Es decir, los lados están determinados, ¿no? 4 unidades es la longitud de los lados paralelos al eje X. 6 unidades son los lados del paralelepípedo paralelos al eje Y. Y 8 unidades son los lados del paralelepípedo paralelos al eje Z. Ya teniendo en cuenta esos valores, se pueden escribir los módulos de los vectores, o mejor dicho, con esos valores se pueden escribir los módulos, o sea, la magnitud de la componente de cada uno de los vectores. Entonces, lo primero que hay que hacer es descomponer los vectores, ¿no? Descomponemos primero el vector A, vector de verde, ¿ya? Vector A. Descomponemos el vector A entonces primero. Para descomponer el vector A ya es más fácil porque ya le ponen el paralelepípedo.
sus componentes van a estar en 3 lados del paralelepípedo. Es como que si fuera en 2 dimensiones, ustedes le ponen los vectores en 2 dimensiones, X, Y, por ejemplo, en el plano X, y le ponen los rectángulos ahí. Entonces, sobre los lados del rectángulo, en el eje X y en el eje Y van a estar los componentes, ¿no? Acá también, ¿no? Sobre los lados del paralelepípedo, en los 3 ejes X y Z van a estar los componentes de cada vector, ¿no? Por ejemplo, para el vector A, flecha de verde que están viendo, el vector A no es necesario estar imaginando cómo se descompone, cómo se proyecta, ¿no? Lo único que hay que hacer es dibujar los componentes del vector A, tanto paralelo al eje X como paralelo al eje Y, paralelo al eje Z, a partir del origen del vector A. Por ejemplo, este componente que está aquí, que ocupa este lado del paralelepípedo, es el componente del vector A en el eje X. El componente en el eje Y ocuparía este otro lado, ¿no? Ahí lo voy a poner. Ahí está, ¿ve? Es el componente del vector A en el eje Y, ocupa este lado. Está hacia abajo, ¿no? Y el componente del vector A en el eje Z debe ocupar este lado de acá, ¿no? Se dibuja entonces desde el origen del vector A el otro componente también, ¿no? Y es más, los módulos de esos componentes se conocen, miren. El componente del vector A en la dirección del eje X, ¿qué módulo tiene? ¿Qué magnitud tiene? 4. En el eje Y, ¿qué módulo tiene? 6. Eso vale 6, ¿no? El módulo del componente del vector A en el eje Z, ¿cuánto vale? 8, ¿no? Esos son los módulos. 8 unidades, suponemos. 4, 6 y 8 unidades. Análogamente se hace lo mismo para el vector B, ¿no? A partir del origen de coordenadas, del origen del vector B se dibujan los componentes del vector B, ¿no? Por ejemplo, el componente del vector B en el eje X va a ocupar este lado del paralelepípedo, ¿no? Se dibuja a partir del origen del vector B, este lado. Eso es 4. Tiene magnitud 4. El componente del vector B, flecha de rojo, en el eje Y, dibujado a partir del origen del vector B, va a ocupar este lado del paralelepípedo. Es decir, este acá. ¿Qué magnitud tiene? 6. Magnitud 6. Y el componente del vector B en el eje Z se dibuja desde el origen del vector B y va a ocupar este lado, ¿no? Del paralelepípedo. Ese lado. Ahí está. ¿Qué magnitud tiene? 8. 8 unidades. Ya, esos son los componentes, la magnitud de los componentes. Entonces. Pero los vectores o los componentes de los vectores, acuérdense, ¿no? Se requieren 2 elementos, la magnitud y la dirección, ¿no? Analíticamente requieren 2 elementos. Para indicar analíticamente las direcciones se usan vectores unitarios IJK. El vector unitario I tiene la dirección del eje más X. Vector unitario K tiene la dirección del eje más Y. O sea, el J, perdón, tiene la dirección del eje más Y. Y el vector unitario K tiene la dirección del eje más Z. Ahora, en las direcciones opuestas, la dirección menos X, el vector unitario será menos Y. En la dirección menos Y, el vector unitario será menos J. Y en la dirección menos K, el vector unitario será menos K. O sea, el opuesto nada más. Y entonces vamos a escribir los componentes de los vectores A y B usando los vectores unitarios. IJK. Entonces, el vector A, flecha de verde,
componente en el eje X es 4. Esa es la magnitud. La dirección de este vector es más I, ¿no? En el eje Y, magnitud del componente del vector A es 6. Dirección menos J, porque está hacia abajo, está hacia el eje menos Y, este vector. Y en el eje Z, el componente del vector A en el eje Z es magnitud 8. Dirección K, porque está en la dirección del eje más Z. Y eso se escribe acá. 4i menos 6j más 8k. Análogamente para el vector B, para esta expresión es para el vector A, para el vector B, de manera análoga, ¿no? Menos 4i primero. ¿Por qué? En el eje X, ¿por qué es menos 4? I. 4 es la magnitud del componente del vector B, ¿no? En el eje X, 4. La dirección es hacia el eje menos X, o sea, vector unitario menos I. Por eso aparece menos 4i. La componente en el eje Y, magnitud 6, dirección más J, ¿no? Acá está, 6J. En el eje Z, la magnitud del componente es 8, dirección más K, ¿no? O K simplemente. Porque está en la dirección del eje más Z. Ya, esos son los vectores A y B. Ahora, como le están pidiendo la diferencia A menos la mitad del vector B, hay que dividir entre 2 el vector B, ¿no? O sea, la expresión de la ecuación 2 ahí lo dividimos entre 2. La mitad de menos 4 es 2, la mitad de 6 es 3, la mitad de 8 es 4. Entonces queda menos 2i más 3j más 4k. Y ahora lo que hay que hacer es restar las ecuaciones 1 y 3. El lado izquierdo queda a menos b sobre 2. El lado derecho queda 4i menos 6j más 8k, restándose con la mitad del vector b, que es esto que está acá, ¿no? O sea, lo que está entre paréntesis aquí. Menos 2i más 3j más 4. Ahora este menos que está acá pasa a... ingresa a multiplicar a cada uno de estos términos. Te va a quedar más 2i menos 3j menos 4k. Entonces va a quedar así ahora. 4i menos 6j más 8k más 2i menos 3j menos 4k. Entonces aquí lo que se hace es sumar algebraicamente todos los componentes que tengan vector unitario i, todos los que tengan vector unitario j y todos los que tengan vector unitario k, ¿no? Se suma algebraicamente, es decir, con su signo. Y va a quedar entonces 4i más 2i, 6i. Menos 6j menos 3j menos 9j. 8k menos 4k, 4k. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Veamos entonces ahora otro ejercicio. Este corresponde a la semana 2. Veamos un ejercicio que corresponda a la semana 3, cinemática del movimiento rectilíneo, en este caso movimiento rectilíneo uniformemente variado, semana 3. Número 5 dice: un auto
se mueve en la dirección del eje X partiendo de reposo desde la posición menos 12 metros. Si en el instante t igual 4 segundos, su velocidad es más 24 metros por segundo, ¿en qué instante de tiempo pasa por el origen? Es decir, por la posición X igual a 0, ¿no? Entonces, para darle más significado al problema, veamos una situación física que corresponda al enunciado. Vamos a suponer que tenemos una pista recta, asociamos a esa pista el eje de referencia, el eje X, más X a la derecha menos X a la izquierda, marcamos el punto 0, el auto parte de reposo a la izquierda del 0, ¿no? En la posición menos 12, ¿no? Velocidad inicial 0 en el instante 0. Le están pidiendo el instante en que pasa por la posición 0. Se asume que la aceleración es constante, por supuesto, es mRV, ¿no? Se le están pidiendo este instante t cuando pasa por la posición 0. Y además le dan el dato de que en el instante t igual a 4, la aceleración sigue siendo constante. El auto, por supuesto, va a estar en otra posición y tiene una velocidad, ¿no? Que es dato también, ¿eh? Más 24 metros por segundo. Ya, esa es la figura que corresponde al enunciado. Bien, entonces conocemos la velocidad inicial en el instante 0, vale 0 la velocidad inicial. La final en el instante 4 es 24. Con esos datos podemos determinar a partir de la definición de aceleración media la aceleración del auto. Cambio de velocidad entre intervalo de tiempo. Reemplazamos 24 menos 0, abajo 4 menos 0. Eso da más 6 metros por segundo al cuadrado en la aceleración, ¿no? Ahora ya conocemos los datos de la posición inicial, menos 12, la velocidad inicial 0 y la aceleración que es más 6. Ya podemos escribir la ecuación posición-tiempo que debe estar ya grabada a estas alturas en su mente, ¿no? Posición X es igual a la inicial, X sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de A por T cuadrado. Hay que reemplazar entonces esos datos. Cuando se reemplaza la velocidad a 0, ya no se escribe este término, pues, porque da 0, ¿no? Entonces solo se escribe el primer término que es menos 12 y el último término que es un medio. Ya se puede conocer el instante en que pasa por el origen. Cuando pasa por el origen, como pueden ver ahí en la misma imagen, X vale 0, ¿no? Entonces igualamos la ecuación X menos 12 más 3t cuadrado igual a 0. De ahí despejamos t cuadrado, queda 12 entre 3, 4. T cuadrado igual a 4, ¿no? Sacamos raíz cuadrada, queda raíz cuadrada de 4, 2, ¿no? Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bien, entonces este es un ejercicio típico de mRV en semana 3. En la semana 4 se estudió el movimiento en 2 dimensiones, movimiento parabólico y el movimiento circular. Veamos entonces un ejercicio de la semana 4.
En un partido de fútbol, dice, el arquero da un puntapié a la pelota en reposo en el gras, ¿no? Si la pelota se impulsa con velocidad de 50 metros por segundo y ángulo de elevación 37 grados, determine el alcance horizontal de la pelota. Entonces la imagen que puede corresponder al enunciado es esta, ¿no? Que representa el instante en que el arquero patea la pelota y en ese instante adquiere una velocidad de 50 metros por segundo y ángulo de elevación de 37 grados, ¿no? Entonces, si se va a resolver el problema utilizando las fórmulas generales, en ese caso hay que tener en cuenta que siempre hay que tener en cuenta la parábola, ¿no? Que es la trayectoria, y a partir de ahí poner nuestro sistema de referencia, ¿no? El origen de coordenadas en el punto de lanzamiento, el punto donde se patea la pelota, el eje X a lo largo del suelo, el eje Y perpendicular al suelo. En el origen de coordenadas, entonces está en el punto donde se patea la pelota. Si vamos a aplicar las ecuaciones generales para resolver el problema, además de indicar la flecha de la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento, hay que descomponerla, ¿no? Y aplicar las ecuaciones que correspondan. Ahora, como le están pidiendo el alcance horizontal, este alcance de acá, y la parábola se describe entre dos puntos a igual nivel, en el caso de que recuerden la fórmula del alcance horizontal, pueden aplicarla y en un solo cálculo va a determinar el alcance horizontal. Así que si recordamos la fórmula del alcance horizontal, escribimos R, alcance horizontal, rapidez inicial al cuadrado, seno del ángulo doble, 2 veces 37 entre G, ¿no? Pero el seno del ángulo doble es 2 veces el seno de 37 por coseno de 37. Ahora reemplazamos, la rapidez inicial es 50 al cuadrado, ¿no? 2, seno de 37 es 3 quintos, coseno de 37 es 4 quintos entre 10. Y esto sale exactamente 240 porque acá arriba hay dos fracciones, ¿no? 3 quintos, 4 quintos. Pero estos valores de 5 bajan, ¿no? Así que abajo vamos a tener 5, 5, 25, ¿no? Arriba van a tener 50 por 50. Acá la mitad es 2, ¿no? Va a quedar 2 por 50, 100. 100 entre 10, 10 nomás queda arriba. 10 por 2, por 3, por 4, 240. Y ahí termina. Esa es la respuesta. Bien, este es un ejercicio entonces de la semana 4. En la semana 5 se estudió dinámica, las leyes de Newton y el tema de dinámica, ¿no? Veamos el ejercicio 9, dice, un bloque de masa 2 kilogramos es desplazado
hacia la derecha por una fuerza horizontal de 9 newton, paralela a la superficie rugosa, significa que hay fricción, ¿no? Si la magnitud y la aceleración del bloque se asume constante, 0,5 metros por segundo al cuadrado, determina el coeficiente de rozamiento cinético. Bien, la situación física más realista es esta, ¿no? Puede ser esta. Una caja liviana de 2 kilogramos que es desplazada a través de una cuerda sobre una superficie horizontal, ¿no? La fuerza es dato 9, una fuerza horizontal. Y lo que hay que analizar acá es la figura, ¿ya? La solución comienza analizando el problema, es decir, fijando el cuerpo de estudio, en este caso la caja, el sistema en la caja. Vamos a suponer que este punto es el centro de gravedad, ahí actúa el peso. Ahora, el piso ejerce dos fuerzas, ¿no? Una es la fuerza normal sobre la superficie de la caja y otra es la fuerza de rozamiento, la N asterisco es la fuerza normal. La otra es la fuerza tangencial, que es la fuerza de rozamiento cinética, que actúa sobre la caja y que es opuesta al movimiento. Ahora, en la figura tiene que indicarse también la flecha de la aceleración, ¿eh? Para que se decida si el movimiento, para saber si el movimiento es acelerado o desacelerado. Si es acelerado, entonces la aceleración tiene la misma dirección que la fuerza resultante y en este caso la fuerza mayor es la fuerza F. F es mayor que la fricción cinética y la fuerza resultante va a estar hacia la derecha, horizontal hacia la derecha en la dirección y va a producir esa aceleración horizontal, ¿no? Así que la segunda ley de Newton, la fuerza resultante, la fuerza hacia la derecha menos la fuerza hacia la izquierda, ¿no? Que es la fricción cinética, igual a la masa por la aceleración. Ahora, en la ley de la fricción cinética se escribe coeficiente de rozamiento cinético, que es la incógnita, ¿no? Por la magnitud de la fuerza normal, ¿no? Esta expresión le llamamos 1. Ahora, como la aceleración solo es horizontal, no hay aceleración vertical, las fuerzas verticales, es decir, el peso y la normal se anulan, ¿no? Cuando se suman se anulan, ya que son opuestas. Y si se anulan, deben ser de igual magnitud, ¿no? Eso se deduce de la primera ley, ¿no? Entonces voy a reemplazar ahora 2 en 1. Reemplazamos 2 en 1. Lo que está entre paréntesis es el reemplazo, ¿eh? Y ya pueden reemplazar los valores, ¿no? A ver, M vale 2, la masa F vale 9, G vale 10, a la derecha M2, A vale 0,5, así que acá tenemos 1, ¿no? A la derecha tenemos 1, a la izquierda tenemos 9 menos 20 por el coeficiente, ¿no? De fricción. 9 menos 1, 8, entonces 20 multiplicado por el coeficiente de fricción debe ser igual a 8. Podemos sacar cuarta acá, que 2 a la derecha es 2, a la izquierda es 5, ¿no? Al despejar el coeficiente de fricción queda 2/5, o sea 0,4, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? Y esa es la respuesta. Bien, ahora veamos un ejercicio de la semana 6.
En la semana 6 se estudió estática. El número 11 es un ejercicio. Calcule la mínima magnitud de la fuerza F, dice, capaz de mantener el peso del bloque, de peso 20 newton en reposo. Le dan el coeficiente de fricción 0,5. Esta es la figura. La fuerza que sostiene al bloque pegado a la pared es, en contacto con la pared, es F, ¿no? Es una fuerza horizontal. Le piden el menor valor, o sea, el valor mínimo de la fuerza F. Ya, veamos la solución. Entonces, acá el cuerpo de estudio, o sea, el sistema va a ser el bloque nada más, ¿ya? El bloque va a ser. Una fuerza es la que ven ahí, ¿no? La fuerza F, cuyo valor mínimo hay que determinar, ¿no? Otra fuerza es el peso del bloque. Vamos a suponer que este punto en negro sea el centro de gravedad. Ahí actúa el peso. Ahora, la pared ejerce dos fuerzas, ¿no? Una es la fuerza normal y la otra es la fuerza tangencial, o sea, la fricción, ¿no? Es la fuerza normal. La fricción es estática, ¿no? Porque el bloque se supone que no se mueve, pero debido al peso intenta moverse hacia abajo, ¿no? Deslizar hacia abajo. Entonces, la fuerza que se opone a ese intento de deslizamiento del bloque hacia abajo es la fricción estática, F sub F. Ya, entonces tenemos fuerzas horizontales y fuerzas verticales, así que imaginariamente podemos tener en cuenta nuestro sistema de coordenadas X, Y. Como todas las fuerzas deben anularse, cuando aplico la primera ley de Newton, es decir, la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X, las fuerzas horizontales, la normal hacia la derecha y la fuerza F hacia la izquierda se anulan, ¿no? Al sumarse debe dar 0, así que son de igual magnitud. Ecuación 1. Ahora, ¿qué significa que mínima magnitud de la fuerza F? ¿Qué significa? Físicamente, significa lo siguiente, miren. La fuerza F será mínima cuando la fricción estática sea máxima. ¿Y cuándo es máxima la fricción estática? Cuando el bloque esté a punto de moverse. Entonces, cuando la fricción estática es máxima y el bloque está a punto de moverse, la fuerza que se aplica al bloque para que no rebale es la menor de todas, ¿no? Es el menor esfuerzo, ¿no? Gracias a que la fricción estática ha llegado a su máxima magnitud. Y cuando la fricción estática, acuérdense, llega a su máxima magnitud, se cumple esta igualdad, ¿no? Y va a ser igual al coeficiente de fricción estático por la magnitud de la normal, ¿no? Y seguimos aplicando la primera ley de Newton. Ahora las fuerzas verticales, el eje Y, debe ser igual a 0, así que se anulan cuando se suman la fricción estática hacia arriba y el peso del bloque hacia abajo, se anulan. Y para que se anulen, de aquí sale que son de igual valor, ¿no? Entonces ahora reemplazamos 1 en 2. Ya se sabe que F ya es mínima, ya, ¿no? Porque al poner la fórmula de la fricción estática igual a coeficiente estático por normal, entonces quiere decir que F ya es mínima. Entonces reemplazamos la normal, que es igual a la fuerza mínima, o sea, la ecuación 1, lo reemplazamos en 2, ¿no? Ya F es mínima, ahí está el reemplazo. Como pueden ver, ahí está el reemplazo. Acá ponemos el F, acá está, ¿ven? Y de acá ya pueden reemplazar los datos, pues, ¿no? O si gustan, primero despejen la fuerza F. Ahora el peso W es 20, abajo el coeficiente 0,5, 20 entre un medio es 40, pues.
Esa es la magnitud mínima, ¿no? 40 newton. Bien, entonces, este es un problema típico de estática, ¿no? Pasemos ahora a la semana 7, ¿no? En la semana 7 se estudió trabajo y energía, ¿no? Un ejercicio de la semana 7 es el número 13. Un bloque de masa 2 kilogramos parte de una altura h, 5 metros, ¿no? Con velocidad horizontal, cuyo valor es 5 metros por segundo. La máxima conversión de resorte dice que es 1 metro y le piden la constante elástica K del resorte. Entonces, por la parte superior pasa un bloque con velocidad horizontal v sub 0. Y en la parte inferior hay un resorte, ¿no? La altura del bloque cuando pasa por la parte superior es h, o sea, 5 metros. Le piden K, ¿no? Esa es la figura, ¿no? Veamos la solución. Bien, este problema entonces dice que al final que no hay que considerar la fricción, desprecia la fricción. Entonces, si se va a aplicar la ley de conservación de la energía, se conserva la energía mecánica. Es un sistema conservativo porque se desprecia la fricción, ¿ya? Bien, entonces, cuando en el instante que el bloque llega a impactar con el resorte, todavía el resorte, hasta ese instante el resorte no se ha deformado, ¿no? No se ha comprimido todavía. A partir de aquí recién empieza a comprimirse, ¿no? Cuando el resorte se comprime al máximo, vamos a suponer que X sea la longitud máxima de compresión del resorte, el bloque en ese instante, cuando se comprime al máximo el resorte, tiene velocidad nula. O sea, su velocidad del bloque se anula cuando el resorte se comprime al máximo. Entonces podemos aplicar la ley de conservación de la energía a las posiciones, la inicial cuando el bloque está en la parte alta, vamos a llamarle punto A, y cuando el bloque está cuando el bloque ha comprimido al máximo al resorte, ¿no? En la posición B, ¿no? El bloque en la posición B tiene velocidad nula, o sea. Ya, ahora, no se olviden que cuando uno aplica va a aplicar la ley de conservación de energía, hay que poner primero el nivel de referencia donde la energía potencial gravitatoria vale 0, ¿no? Vamos a ponerlo en esta línea horizontal, que en la línea inferior, bueno, nivel inferior, en la superficie horizontal. Ya, entonces decimos la energía mecánica en el punto A es la suma de las energías, aplicando la ley de conservación de la energía, es la suma de las energías cinética y potencial en el punto A. La energía mecánica en el punto B es la suma de las energías cinética y potencial en el punto B. Y se igualan, ¿no? Ya que en todo momento y en todo lugar se conserva la energía mecánica. Ahora, la energía cinética en el punto A es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, ¿no?
que es un medio de m por v sub 0 al cuadrado. Ahora, en el punto A, el bloque está a cierta altura, así que tiene energía potencial gravitatoria, masa, gravedad, altura, ¿no? Ahora, en el punto B, el bloque tiene velocidad nula, ¿no? Entonces, no hay energía cinética, vale 0. Pero en el punto B, si bien es cierto la energía potencial gravitatoria es 0, la energía potencial elástica no es 0, ya que está comprimido al máximo el resorte. Entonces se escribe acá la energía no potencial gravitatoria, sino la elástica, ¿no? Un medio de K por X al cuadrado. Y ya pueden reemplazar los valores. M vale 2, B sub 0 vale 5 al cuadrado. Acá también 2, 10, H vale 5 metros. 0, bueno, esto ya no se escribe, ¿no? O sea, un medio de K por 1 equivale a 1, pero al cuadrado. Y el cálculo es bien simple, porque miren, acá esto se cancela. Acá va a quedar 25 más 100, lo cual es 125, ¿no? 125. K sobre 2. De aquí despeja acá, se despeja acá, K es 125 por 2, ¿cuánto es? 250 Newton por metro. Y esa es la respuesta. Bien, entonces este es un ejercicio de energía de la semana 7. En la semana 8 se estudió cantidad de movimiento y muy brevemente gravitación universal. El tema central fue cantidad de movimiento. Veamos el ejercicio número 15. Dice, una fuerza impulsiva F actúa sobre un bloque de masa 2 kilogramos en la dirección del eje X según la gráfica mostrada. De la gráfica. Si la velocidad del bloque en el instante 0 es menos 16 metros, determine su velocidad en el instante 14 por eso la menor. Aquí en la gráfica, cuando uno lee los valores de la fuerza en el eje vertical y los valores del tiempo en el eje horizontal, los valores del tiempo en el eje horizontal, 4, 8, 12, 14, va multiplicado por 10 a la menos 12. Es decir, cada uno de estos números está dividido entre 100, ¿no? 0,04, 0,08. En el eje vertical, cada valor, 2, 4, 6, 8, de la fuerza va multiplicado por 100, ¿no? Es decir, 200, 400, 600, 800. Entonces, la forma de la fuerza impulsiva es que primero crece rápidamente, va a ser constante durante un pequeño intervalo de tiempo y después otra vez decrece hasta 0. Es el comportamiento típico de una fuerza impulsiva, ¿no? Veamos la solución. Hemos visto que el área bajo la gráfica de la fuerza en función del tiempo, es decir, de la fuerza impulsiva, esta área que es sombreado representa el impulso, ¿no? Así que el impulso está representado por el área sombreada, es el área de un trapecio, ¿no? La base menor es 8 menos 4, 4. La base mayor es 14.
Y no es necesario poner las potencias 10 al cuadrado, 10 a la menos 2, porque al multiplicarse da 10 a la 0, pues 1, ¿no? Así que simplemente se escriben los números como están ahí. La mediana, 4 más 14 entre 2, la altura 8. Los factores de 10, vuelvo a repetir, que se multiplican en la horizontal y en la vertical, da 1, pues, porque 10 al cuadrado por 10 a la menos 2, 10 a la 0, 1, ¿no? Ya no es necesario escribirlo, ¿no? 4 más 14 va multiplicado por 10 a la menos 2. 8 va multiplicado por 10 al cuadrado. Entonces 10 a la menos 2 por 10 al cuadrado, 10 a la 0, 1. Ya no se escribe. Entonces más 72 newton por segundo es el impulso. Más significa que el impulso es hacia la derecha, es el eje más X. Ahora la velocidad antes de que el cuerpo sea impulsado, la velocidad es hacia la izquierda, ¿no? Menos 16 metros por segundo. Así que tenemos que relacionar el impulso con la cantidad de movimiento, y eso está dado por el teorema, ¿no? El impulso y la cantidad de movimiento. El impulso es igual al cambio y la cantidad de movimiento, masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial, ¿no? Y reemplazamos ya, pues, ¿no? Hay que reemplazar, B sub 0 es menos 16, ¿eh? La velocidad inicial. Y vale 72, la masa es 2, entonces ahí está el reemplazo, 72 es 2 por velocidad final menos 2 la masa por la velocidad inicial, que es menos 16. 72 queda igual a 2 veces B más 32, 72 menos 32 es 40, o sea 2B igual 40, ¿no? Entonces acá sale que la rapidez es más 20, ¿no? ¿Sí, aló? Sí, sí, aló. Te podría llamar a partir de las 2 porque estoy en clase, ¿no? Ya. Y ahí esa es la respuesta más B. El signo más ahí significa que la dirección de la velocidad es hacia la derecha, hacia el eje más X. Bueno, ¿a qué situación física podría corresponder esto? Por ejemplo, puede ser una pelota o una bola que choca con una pared. Justo antes de chocar con la pared, su velocidad es hacia la izquierda, menos 16 metros por segundo, y justo después de chocar con la pared, su velocidad es hacia la derecha, más 20 metros por segundo. Y el impulso, la fuerza impulsiva actúa durante el tiempo que dure el contacto, nada más, del cuerpo con de los cuerpos, ¿no? El tiempo que dure el contacto de los cuerpos, ¿no? Bien, este es un ejemplo de la semana entonces 8, ¿no? Semana 8.
En la semana 9 se estudió fluidos, ¿no? Hidrostática e hidrodinámica, ¿no? Veamos el ejercicio 17. Dice, un bloque de peso 140 newton y densidad 2000 kilogramos por metro cúbico es sumergido completamente en agua, ¿no? Como muestra la figura, determine la deformación del resorte, cuya constante elástica es 700 newton por metro. Le dan también la densidad del agua, ¿no? Tanto la constante elástica como la densidad del agua. Veamos la solución. El sistema está en equilibrio, por supuesto. Ahora, ¿cuál es el sistema que vamos a analizar? Va a ser solo el bloque, ¿no? Así que hay que indicar todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. A ver, una es el peso, pues, ¿no? Flecha de morado, mg. Ahora, se supone que el bloque va a estirar al resorte, así que el resorte va a ejercer una fuerza de recuperación elástica, ¿no? Una fuerza recuperadora elástica, flecha de verde hacia arriba, ¿no? Fb es la magnitud. Pero además el bloque está totalmente sumergido en el agua, así que experimenta una fuerza de flotación o empuje, ¿no? Por el principio de Arquímedes, ¿no? Flecha de rojo. Y esas son las fuerzas que actúan sobre el bloque. Si se suman todas ellas, debe dar cero, porque el sistema está en equilibrio, ¿no? Entonces, de la primera condición de equilibrio y teniendo en cuenta el principio de Arquímedes, podemos escribir primero la sumatoria de fuerzas, ¿no? Igual a cero, así que la suma de las fuerzas hacia arriba, F más el empuje, es igual al peso hacia abajo. Ahora, la fuerza elástica tiene magnitud K por X, esa es la ley de la fuerza elástica. El peso es W, ¿no? Mg es W, el peso de bloque. Ahora aplicamos el principio de Arquímedes para el empuje. El empuje es igual al peso del agua desplazado, ¿no? Peso del agua desplazado es masa del agua desplazado por gravedad. A su vez, la masa del agua desplazado es densidad del agua por volumen de agua desplazado, o sea, lo que está entre paréntesis ahí, ¿no? Por G, ¿no? Ahora, esto le podemos llamar ecuación 1, ¿no? Ahora, el volumen del agua, como el bloque está totalmente sumergido, el volumen del agua desplazado es igual al volumen del bloque. Y como sabemos que densidad es masa sobre volumen, entonces el volumen del bloque es masa del bloque sobre densidad del bloque. Y esto es lo que se va a reemplazar acá. Ahí se reemplaza. Ahí se reemplaza. Acá está el reemplazo. 2 en 1. Lo que está acá entre paréntesis es el reemplazo. Ahora, esta es la masa del bloque. Por la gravedad es el peso, pues, ¿no? Del bloque, ¿no? Que es dato, ¿ah? Esto es el peso, este producto es W, ¿no? Entonces queda así: densidad del agua, peso del bloque entre densidad del bloque, más K por X igual al peso, ¿no? del bloque. Ya pueden reemplazar los datos, ¿ah? La densidad del agua, 1000. Peso del bloque, 140. La densidad del bloque abajo, 2000. K, 700. A la derecha, 140. Fácil. La mitad es, bueno, 1000 se simplifica con 2000, queda la mitad de 140, 70. Despejamos 700x es igual a 140 menos 70, 70, ¿no? O sea, queda 0,1 metros. Pero un metro equivale a 100 centímetros, entonces la respuesta es 10 centímetros.
Esa es la respuesta. Bien, en la semana 10 se estudió temperatura y calor. Veamos un ejemplo, ¿no? Dice, número 19, dice, se desea fundir 5 kilogramos de hierro que se encuentra a la temperatura de 1530 grados Celsius, que es la temperatura de fusión. ¿Cuánto calor debe absorber el metal? Entonces, para darle significado, veamos un procedimiento de fundición de hierro que es en las fábricas metalúrgicas. Y la metalurgia, existen hornos de fundición de fierro, ¿no? En la industria metalúrgica existen hornos de fundición de fierro, ¿no? Se echa fierro impuro, o sea, con fierro, pero incluyendo las impurezas, ¿no? En el horno. El horno es un sistema que contiene ventilación, flujo de aire, contiene conductos, un conducto principal que es donde se depositan los productos fusionados, ¿no? De fierro y otros elementos que puedan salir, ¿no? Y se puede separar también los otros elementos, se pueden separar del fierro, como el silicio, el fósforo. Y hay otro conducto que es de desecho, ¿no? Ya, pero cuando se funde el fierro, la temperatura llega de un 0 a 1530. A 1530 grados el hielo empieza el fierro empieza a derretirse, que es ahí en el fondo. En el fondo ya es líquido ya, ¿no? El fondo de ese horno es líquido ya. Y eso va a fluir hacia el conducto de los productos, ¿no? Donde ahí se va pues ya a diferenciar cuál es fierro puro, cuál es silicio, cuál es... Ahora, mientras demora la fundición del hierro, la temperatura es constante, ¿no? 1530 grados. Ahora, por definición de calor latente es la cantidad de calor mínima que debe absorber una sustancia para cambiar de estado, en este caso el fierro, para fundirse, a una misma temperatura, que es la temperatura de fusión. Entonces, ustedes le están pidiendo la cantidad de calor mínima, ¿no?, que absorbe el fierro. Entonces, por definición, el calor latente del fierro es dato, 293 joules por gramo, ¿no? Cantidad de calor entre masa del fierro, que es 5 kilogramos, tiene que estar en gramos, es 5000 gramos, ¿no? Así que despejamos de acá la cantidad de calor y evaluamos. La masa tiene que estar multiplicada por 1000, porque tiene que estar en gramos ya. L ya está, es dato, 293 joules por gramo. Así que ese producto va a quedar 1465 por 10 a la 3 joule, pero 1000 joule equivale a 1 kilojoule, o sea, la cantidad de calor mínima que debe absorber los 5 kilogramos de hierro, para que se funda completamente, debe ser 1465 kilojoules. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta.
Pasemos a la semana 11. Se comenzó a estudiar electrostática. En la primera parte se estudió fuerzas y campos eléctricos mediante la ley de Coulomb, ¿no? Número 21 es el ejercicio. Dice, en el átomo de hidrógeno hay un protón en el núcleo y un electrón que gira alrededor del núcleo. Asumiendo que la órbita del electrón es circular y que la distancia entre las partículas es 5 por 10 a la menos 11 metros, es el radio, ¿no? Determine la magnitud de la fuerza eléctrica aproximada, ¿no?, entre ellos. Recordar que la magnitud de la carga del electrón es la misma que la del protón, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Bueno, el K ya lo conocen, ¿eh? 9 por 10 a la 9. Podemos ahí mostrar un modelo de átomo de hidrógeno donde el núcleo está fijo y contiene el protón y el electrón gira alrededor del núcleo, ¿no? Entonces la distancia entre ellos es el radio, ¿no? Y entre el electrón y el protón se ejercen fuerzas de igual magnitud y dirección opuesta. Por ejemplo, esta flecha indica la fuerza que ejerce el protón sobre el electrón, ¿no? Fuerza de atracción del protón sobre el electrón. Y le piden la magnitud de esa fuerza. Entonces, simplemente aplicamos la ley de Coulomb. Cada producto de las magnitudes de las cargas, E por E al cuadrado, entre la distancia al cuadrado, que es el radio, ¿no?, al cuadrado, ¿no? Se reemplaza acá, 9 por 10 a la 9, la carga también, ¿no?, 1,6 por 10 a la menos 19, todo al cuadrado. Abajo se escribe el radio al cuadrado, o sea, 5 por 10 a la menos 11 al cuadrado. Arriba vamos a tener 1,6 al cuadrado, que es 2,56, o sea, 9 por 2,56. 10 a la 9 por 10 a la menos 38. Abajo vamos a tener 25 por 10 a la menos 22. El 10 a la menos 22 sube, ¿no? Queda 10 a la 22 por 10 a la 9, 10 a la 31 por 10 a la menos 38, 10 a la menos 7. Arriba, si multiplicamos 9 por 2,56, nos va a quedar 23,04. Si eso lo dividimos entre 25, pueden comprobar a una cifra decimal, aproximándolo a una cifra decimal, sale 0,9, ¿no?, por 10 a la menos 5. Ahora, eso también se puede escribir como 9 por 10 a la menos 8. Multiplicando por 10 y dividiendo entre 10, queda 9 por 10 a la menos 8 aproximadamente. Newton. Y esa es la respuesta. Bien, en la semana 12 se continuó con electrostática, ¿no? Se estudió el potencial eléctrico y condensadores, ¿no? Semana 12, entonces, potencial eléctrico y condensadores, ¿no? Veamos el ejercicio 23. La pregunta es, ¿qué trabajo debe realizar una fuerza externa, ¿no?, en una región de campo eléctrico para desplazar lentamente? Lentamente significa sin aceleración, es decir, en equilibrio, ¿no?,
una carga puntual más 20 nanocoulomb desde un punto con potencial eléctrico de 700 volts hasta otro punto con potencial eléctrico de 200 volts. Veamos la solución. Una imagen para explicar la situación física es la siguiente. Vamos a suponer que tenemos una región del espacio donde existe un campo eléctrico uniforme representado por estas líneas de fuerza, ¿no? Y dentro de esa región se desplaza la partícula con esa carga, ¿no? Vamos a suponer que se desplace desde el punto A hasta el punto B. Ahora, como la carga se desplaza lentamente, es decir, sin aceleración, el trabajo no va a depender de la trayectoria, ¿no? Eso se explicó en la semana 12. Así que la trayectoria entre A y B puede ser cualquiera, ¿no? Como por ejemplo esa que ven ahí. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en todo momento, como la partícula se desplaza sin aceleración, la fuerza eléctrica y la fuerza externa se deben equilibrar. Por ejemplo, como es carga positiva, el campo eléctrico ejerce una fuerza en la misma dirección que el campo eléctrico. Esa flecha celeste, ¿no? Fuerza eléctrica. Pero para que la carga se desplace sin aceleración, el agente externo debe ejercer una fuerza opuesta a la fuerza eléctrica y de igual magnitud. Flecha de marrón, ¿no? F. Y solo así se puede desplazar sin aceleración entre A y B. Ahora, ambas fuerzas realizan trabajo de manera independiente. La suma de sus trabajos obviamente da cero, ¿no? Porque las fuerzas se anulan, ¿no? Ahora, acá hay que tener cuidado, le piden determinar el trabajo no de la fuerza eléctrica, sino de la fuerza externa, que es F, ¿no? Y habíamos visto que el trabajo de una fuerza externa en un campo eléctrico es la carga que se traslada multiplicado por la diferencia potencial en la posición final, que es B, menos en la posición inicial, que es A, o sea, así, ¿no? Donde el potencial en A ya lo conocemos, ¿no? Es 700, es dato, el potencial en B 200, ¿no? Ahora, si le hubieran pedido, por ejemplo, el trabajo de la fuerza eléctrica, sería lo mismo, pero con signo opuesto nada más. Es decir, hay que restar acá ya no el potencial final en B menos el potencial inicial en A, sino hay que restar el potencial inicial en A menos el potencial final en B, ¿no? Y el signo es lo que va a cambiar, ¿no? Se reemplaza ahí están los datos reemplazados. La carga positiva 20 tiene que estar en Coulomb, ¿ah? Como está en nanocoulomb se multiplica por 10 a la menos 9, ¿no? La diferencia de los potenciales en B es 200, se le resta 700 que es en A. Da menos 500 por 20 da 10.000, o sea, 10 por 10 a la 3 con signo negativo, pero 10 a la 3 con 10 a la menos 9 es 10 a la menos 6, entonces va a quedar menos 10 por 10 a la menos 6 joule, pero 10 a la menos 6 joule equivale a un microjoule, ¿no? Entonces la respuesta es menos 10 microjoule, ¿no? Esa es la respuesta.
Y llegamos a la semana 13. En la semana 13 se estudió corriente eléctrica y circuitos eléctricos, ¿no? Veamos un ejemplo, ejercicio número 25, ¿no? Dice, en un vaso de acero de 2 kilogramos se vierten 860 gramos de chocolatada a 20 grados Celsius y se calienta dentro de un horno eléctrico. El horno funciona con una resistencia de 44 ohms conectada a una fuente de voltaje de 220 voltios. Si toda la energía disipada en la resistencia es absorbida por el vaso, bueno, no solo por el vaso, también por el chocolate, ¿no? La pregunta es cuánto tiempo se requiere para mantener la chocolatada a 68 grados, o sea, para calentarla hasta 68 grados. Le dan de dato el calor específico del acero, del chocolate, y le dan también la equivalencia entre un joule y calorías, ¿no? Esa equivalencia le dan porque a veces la fórmula del calor se expresa en calorías y para convertir de joule a calorías se multiplica por 0,24. ¿no? Un esquema de la situación puede ser este, ¿no? El horno, dentro del horno está el vaso con chocolatada y como es un horno eléctrico tiene una resistencia eléctrica. Cuando pasa corriente por la resistencia, por efecto Joule se disipa calor, ¿no? Esa flecha de amarillo indica el calor disipado en la resistencia eléctrica. Podemos calcular primero el calor disipado en la resistencia eléctrica. Una de las fórmulas que vimos del efecto Joule es voltaje al cuadrado, ¿no? Entre resistencia por el tiempo, ¿no? Ya, pero eso cuando se evalúa se va a salir en Joule. Entonces, si quiero expresarlo en calorías, hay que multiplicarlo por el factor 0,24, ¿no? Así. Y esto ya se expresa o va a salir en unidades de caloría, ¿no? Tiene que estar el factor entonces 0,24 para que quede expresado en caloría. Si no tomo ese factor si no considero ese factor 0,24, simplemente se evalúa voltaje al cuadrado sobre resistencia por el tiempo y eso sale en Joule, ¿no? Ahora vamos a escribir el calor absorbido por el vaso y la chocolatada. El calor absorbido por el vaso y la chocolatada, o mejor dicho, el calor absorbido es tanto por el acero, que es el material del vaso, y por el chocolate. Entonces esa suma. Y acá podemos aplicar en ambos, podemos aplicar la fórmula del calor, masa, calor específico, variación de temperatura, ¿no? Para el acero, escribimos masa del acero, M mayúscula, vamos a ponerle, ¿eh? Calor específico del acero, variación de temperatura, final es la T, ¿no? Que debe ser 68, la inicial es T sub 0, que debe ser 20 grados. M, la masa del chocolate. C es el calor específico y la misma variación de temperatura, ¿no? Entonces ya tenemos esas dos expresiones. Una es la ecuación 1, que es el calor disipado, pero ese calor disipado lo debe absorber
el vaso y la chocolatada. Eso es por dato. Miren, si ustedes leen nuevamente el enunciado, dice: si toda la energía disipada, o sea, el calor disipado en la resistencia es absorbida por el vaso y el chocolate, por supuesto, porque el chocolate también se calienta, entonces se iguala el calor disipado con el calor absorbido, como lo exige la ley de conservación de la energía, ¿no? Sin que a la izquierda, esta ecuación 3 le llamamos, se reemplaza 1 y 2 en 3, ¿no? A la izquierda de la ecuación 3 reemplazo 1 y a la derecha de la ecuación 3 reemplazo la expresión 2. Ahí está el reemplazo. Y lo único que hay que hacer acá ahora es evaluar, ¿no? Ya saben, delta de B, o sea, la diferencia potencial 220, la masa del vaso es 2 kilogramos, pero tiene que estar en gramos, ¿ah? 2000 gramos. La masa del chocolate 860, la temperatura inicial tanto del vaso como del chocolate es 20 grados Celsius y la temperatura final es 68 grados Celsius. Ahí están los reemplazos. El cálculo es sencillo. Va a quedar así, ¿no? Se despeja T y va a salir 200 segundos. Así va a salir. Y esa es la respuesta. Así va a salir. En la semana 14 se estudió magnetismo. Veamos el ejercicio 27, ¿no? Dice: se conecta un resorte de constante elástica 5 Newton por metro a un conductor rectilíneo de longitud 50 centímetros, el cual puede deslizarse sobre un riel en forma de U sin fricción. El sistema resorte conductor se encuentra en un campo magnético uniforme de 5 militesla y el conductor transporta una corriente de intensidad 2 amperes. Calcule la deformación del resorte si el sistema se encuentra en reposo. Bien, esta es la figura. Constante K, resorte, L la longitud del conductor y la corriente que pasa es I. Hay un campo magnético externo representado por esa aspa, es uniforme y tiene una magnitud de 5 militesla. Es perpendicular al plano donde está el resorte y el conductor. Ahora el conductor está sobre un riel en forma de U
que va a permitir que pase corriente por el conductor. No nos interesa aquí tanto la fuente de corriente ni la fuerza electromotriz, ¿no? Este problema entonces de fuerza magnética sobre un conductor, ¿no? Veamos la solución. Podemos aplicar la regla de la mano derecha para conocer la dirección de la fuerza magnética sobre el conductor, ¿no? Ponemos el dedo pulgar, regla de la palma extendida, según la flecha de la corriente. Los otros dedos se imaginan entrando al plano, perpendicularmente al plano, y la orientación de la palma va a indicar hacia dónde está dirigida la fuerza magnética. Como la orientación de la palma está hacia el lado izquierdo, la fuerza magnética actúa sobre el resorte hacia la izquierda, ¿no? Es hacia la izquierda y actúa sobre... Es decir, la fuerza magnética va a comprimir al resorte, el resorte va a estar comprimido, ¿no? Pero no lo va a comprimir de manera indefinida, porque el resorte a su vez va a compensar, va a oponerse a la compresión, ¿no? O sea, el resorte va a ejercer una fuerza recuperadora elástica, flecha de azul, que finalmente va a equilibrar a la fuerza magnética y ya deja de comprimirse el resorte, ¿no? Entonces, cuando ya la fuerza F equilibra a la fuerza recuperadora elástica del resorte, equilibra la fuerza magnética, que es la flecha rojo, el sistema queda en reposo. Por la primera condición de equilibrio deben igualarse la magnitud de la fuerza recuperadora elástica F con la fuerza magnética. Ahora, la fuerza magnética tiene magnitud máxima porque la corriente es perpendicular al campo magnético, ¿no? Ahora, la magnitud de la fuerza recuperadora elástica es K por X, ¿no? Donde X es la deformación, ¿no? La magnitud de la fuerza magnética máxima es corriente, longitud, campo magnético. De acá se debe despejar la incógnita, que es X. Va a quedar I, corriente, L, longitud, B, campo magnético, y dividido entre K, ¿no? Que es la constante elástica. Evaluamos esto. A ver, I vale 2. L es 50 por 10 a la menos 2. B vale 5 por 10 a la menos 3. Entre 5. Estos 5 se cancelan, pues, ¿no? Todo por 50, 100 por 10 a la menos 2 es 10 a la 0, ¿no? Queda 10 a la menos 3 nada más. O sea, X es 10 a la menos 3. O sea, la milésima parte de un metro es un milímetro, bueno. Esa es la deformación. Esa es la deformación. En la semana 15 se estudió inducción electromagnética, que es un fenómeno del electromagnetismo. Veamos un ejercicio del 29. Dice, una bobina de 20 espiras se desplaza con rapidez constante, de modo que mientras ingresa a un campo magnético uniforme de 30 militesla, su área transversal, dice, varía con el tiempo según la gráfica mostrada.
¿Cuál es la magnitud de la FEN inducida? Esta es la figura. La bobina está ingresando con su plano paralelo perpendicular a un campo magnético, que las flechas de aspas están entrando al plano, las líneas de inducción magnética están entrando al plano, y van a atravesar, una vez que entre, van a empezar a atravesar el área el área transversal de la bobina, ¿no? Ahí todavía no atraviesa ninguna línea de inducción magnética el área transversal de la bobina. Pero a medida que va ingresando, por ejemplo acá, ya las líneas de inducción magnética están atravesando el área de la bobina, ¿no? Acá está otra figura donde más líneas se están pasando, ¿no? Entonces, el área que le dan como gráfica es el área limitada por la bobina y el campo magnético. Entonces, el área transversal de la bobina limitada por el campo magnético varía así, ¿no? En 0, cuando todavía no ha entrado, vale 0. En 0,2 segundos vale 0,1 metro cuadrado. Por ejemplo, miren, el área de la bobina que es atravesada por la línea de inducción magnética en este instante es esta que está acá. Acá es 0, bueno, la primera figura es 0. Acá es esta área, va aumentando. El área transversal de la bobina, o el área de la bobina que es atravesada por la línea de inducción magnética, va aumentando, ¿no? Con el tiempo. O sea, con el tiempo va a ir aumentando el número de líneas de inducción magnética que pasan a través del área de la bobina, ¿no? Y eso es lo que está graficado acá, ¿no? Entonces, aquí se aplica la ley de Faraday en esta forma, donde la fuerza electromotriz inducida se debe a la variación del área del transversal de la bobina con el tiempo, ¿no? O sea, la variación del área transversal de la bobina por donde pasan las líneas de inducción magnética, ¿no? Eso es lo que va a aumentar. Y también de la gráfica del área en función del tiempo, la razón, variación del área entre intervalo de tiempo es área final 0,1, área inicial 0, intervalo de tiempo 0,2 menos 0, o sea, un medio, ¿no? 0,5. Esto se reemplaza en 1, evaluamos la ecuación 1, n vale 20, el campo magnético 30 por 10 a la menos 3, ¿no? Debe estar en Tesla, y 0,5 pues que es la variación del área, ¿no? Con el tiempo. Y esto sale automáticamente menos 0,3 voltios. Ahora, como le están pidiendo la magnitud de la fuerza inducida, toma el valor absoluto, ¿no?
El menos 0,3 sale 0,3 voltios. Esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces la gráfica es la del área transversal de la bobina por donde pasan las líneas de inducción magnética. Eso es lo que va aumentando. Y eso genera una fuerza electromotriz. O sea, en la bobina va a circular corriente, ¿no? Va a existir corriente inducida, ¿no? En la semana 16 se estudió movimiento armónico simple y ondas, ¿no? Veamos el ejercicio 31, que es de movimiento armónico simple, de una partícula cuya amplitud de oscilación es A, dice, y tiene un periodo de oscilación de 18 segundos. Determine el menor tiempo que emplea la partícula en desplazarse entre las posiciones más A sobre 2 y menos A sobre 2. Entonces aquí hay que recordar que la ecuación posición-tiempo del movimiento armónico simple, cuya frecuencia angular, no se olviden, es 2pi sobre periodo, ¿no? Estaba por esta expresión, donde θ sub 0 es el ángulo inicial, o también se llama fase inicial, ¿no? Se reemplaza en omega, se reemplaza 2pi sobre t, y se reemplaza ahora el periodo, queda 2pi sobre 18, o sea, pi sobre 9, por t más t sub 0. Ahora, se puede determinar el ángulo inicial, ¿eh? Con el primer dato, miren, en el instante 0, x vale a sobre 2, ¿no? T vale 0, así que queda solamente esto, ¿no? Ahora acá queda un medio, coseno de θ sub 0 es igual a un medio, y si es un medio, el ángulo inicial debe ser pues 60 grados, o sea, pi tercios, ¿no? Radianes, ¿no? Ya conocemos el ángulo inicial, podemos escribir entonces la ecuación de arriba, la ecuación 1, x igual a coseno de pi sobre 9 por t más pi tercios. Ahora, otro dato es que en la posición x igual a menos a medios, o sea, le están pidiendo el menor tiempo que emplea desde la posición a medios hasta la posición menos a medios. Entonces acá reemplazamos x igual menos a medios, nuevamente se cancela a y a un lado, pero ahora sale menos un medio, ¿no? Entonces sale menos un medio. Ahora, si es así, entonces el menor ángulo que cumple esta es 120 grados, o sea, 2 pi tercios, ¿no? Como es el menor ángulo que cumple esta igualdad, entonces de ahí sale, pues, ¿no? Eso se iguala a 2 pi tercios. Es el menor ángulo y sale el menor tiempo. Ahora, en general, como la función coseno y la función seno son funciones periódicas, el periodo de la función seno y coseno es 2 pi radianes. Entonces, si bien es cierto acá es 2 pi tercios el menor valor, los subsiguientes son 2 pi tercios más un múltiplo entero de 2 pi, porque 2 pi, cada vez que se suma 2 pi a la función coseno, seno, se vuelve otra vez a la posición inicial, es decir, es el periodo, pues, ¿no? O sea, el valor se va a repetir, menos un medio se va a volver a repetir, ¿no?
en cada periodo de la función coseno o seno, cualquiera de ellas, ¿no? Así que en general se puede escribir así, ¿no? 2 pi tercios, que es el menor valor, ¿no? Menor ángulo, más un múltiplo entero de 2 pi, ¿no? Donde n es un número entero que puede ser 0, 1, 2, 3. Y para cualquiera de ellos, el coseno siempre va a ser menos un medio, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, es una función periódica, la función coseno y seno también, ¿no? El seno también. Simplificando ahí pi y despejando t, va a salir 3 más 18n. Pero n, no olvidar que es un número entero, 0, 1, 2, 3. El menor número entero que satisface esta ecuación es n igual 0, ¿no? Y para n igual 0 vamos a tener entonces el menor tiempo t, ¿no? Que va a ser 3, nada más va a quedar, ¿no? 3 segundos. El siguiente valor de t será para n igual a 1, ¿no? Y así, ¿no? El siguiente t igual a 2. Para que se vuelva a tener la siguiente oscilación será para n igual a 1, la siguiente para n igual a 2, ¿no? Ya que el coseno vuelve a tener el mismo valor, ¿no? Menos un medio. N indica las oscilaciones medidas a partir de 0, ¿no? 0 es cuando puede ser, por ejemplo, cuando recién se empieza a contar las oscilaciones. 1 es la primera oscilación, 2 la segunda, 3 la tercera. Esta resolución es puramente analítica, ¿no? En la semana 17 se estudió fenómenos ondulatorios y óptica geométrica. Un ejercicio de óptica geométrica es este, ¿no? Un objeto colocado 50 centímetros del vértice de un espejo esférico produce una imagen virtual cuyo tamaño es 20% menor que el tamaño del objeto. Determine la distancia imagen y la distancia focal del espejo. No nos dicen qué tipo de espejo es, ¿no? Pero podemos asumir, ya que la imagen es virtual, que el espejo es divergente, o sea, convexo, ¿no? Su eje está el foco, está el centro de curvatura. Ponemos el objeto acá, la vela, es el objeto, a una distancia que es dato, 50 centímetros de su O. Y va a formar una imagen. Este es un rayo paralelo al eje que se refleja. Este es otro rayo perpendicular al espejo que se refleja en sentido contrario. Prolongamos los rayos reflejados hacia atrás. El rayo reflejado de rojo pasa por el foco y el rayo que incide perpendicularmente, el rayo reflejado que incide perpendicularmente pasa por el centro de curvatura y se tiene acá la imagen. La imagen va a ser virtual, se forma por prolongación y va a ser de menor tamaño. Entonces, debe ser entonces un espejo convexo, ¿no? Para terminar de comprobar, calculemos la distancia imagen. Hay una altura del objeto, una altura de la imagen. No se olviden de usar el convenio de signos, siempre por ahí se empieza. Las expresiones del aumento son h sub i sobre h sub o igual a menos s sub i sobre s sub o. Por dato, dice que la altura de la imagen es 20% menor que el tamaño del objeto. O sea, se le reduce a la altura del objeto 20%, o sea, 20 sobre 100, y eso da 0,8 veces la altura del objeto. Se reemplaza 2 en 1, y de ahí se cancela h sub o y se despeja s sub i, sale con signo negativo. La respuesta es de 40 centímetros, es el valor absoluto, es la respuesta de la distancia imagen. El signo negativo indica que la imagen es virtual, ¿no? Si la distancia imagen en un espejo es negativa, significa que es virtual, se forma al otro lado del espejo, ¿no?
de la ecuación de los espejos, 1 sobre distancia objeto más 1 sobre distancia imagen es 1 sobre distancia focal. Reemplazamos los datos, 50, S sub O, S sub I vale menos 40. De espejo F queda 50 por menos 40, abajo 50 menos 40, y sale menos 200. El signo negativo en la distancia focal significa que el espejo es divergente, o sea, convexo. Y esto ya termina de comprobar, pues, que el espejo es divergente. Respuesta es la respuesta entonces menos 200. En la última semana se estudió física moderna. Este es un ejemplo de contracción de la longitud en la teoría de la relatividad especial. Tenemos una nave en reposo, se mide una longitud inicial que se llama longitud propia, 50 metros, después la nave en movimiento rápido, 0,6 se mide una longitud menor, se ha contraído, L, se aplica la fórmula de la contracción de la longitud, se reemplaza la longitud, primero la rapidez, ¿no? Va a quedar ahí 1 menos 3 quintos al cuadrado, eso da 4 quintos al cuadrado, ¿no? O sea, dentro de las raíces 4 quintos al cuadrado, se sale fuera de la raíz como 4 quintos, y se reemplaza el L sub 0, que es dato, ¿no? 50 metros. 4 quintos 50 es 40, pues, ¿no? Y esa es la respuesta. Con esto hemos completado, pues, los ejercicios seleccionados de las 18 semanas. Y ahora van a tomarle una captura de pantalla a todas las respuestas, ¿ya? A ver. Siguiente, van a tomarle una captura de pantalla a todas las respuestas. Ahí está. Y con esto estamos terminando el curso con esta clase de repaso. Gracias por su atención. Les deseo suerte, ingresen todos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias por su atención. Gracias, profesor.